Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Gracias a Dios. Qué hermoso día nos ha regalado el Señor para estar hoy aquí juntos en armonía, disfrutando la presencia del Señor y la hermandad. Vemos realmente la mano del Señor regalándonos este día tan especial. Y bueno, ya tenemos ahí el espacio listo para los que quieran venir en auto. Se está oyendo perfectamente en radio, los que quieran estar en su carro escuchando la palabra y obviamente recibiendo la administración del día de hoy. Estamos muy contentos, de verdad, porque Dios ha estado supliendo todo lo que nos hace falta. Y vamos hacia adelante porque esta obra, ¿qué? No va a parar. Dale el aplauso al Señor, mis hermanos. Esta obra es obra de Dios y no va a parar, va a continuar porque Él está presente en nuestras vidas. Así es de que vamos a orar y vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que eres tú mismo, Señor, que estás aquí presente y presente en cada hogar y cada familia que está escuchando el mensaje de hoy. Por eso, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, pidiendo tu ayuda, tu provisión, tu presencia, que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo cubran nuestras vidas al escuchar tu palabra y entender tu divina voluntad. Estamos en tus manos, tanto los que escuchan como tu siervo que da la palabra, confiando y dependiendo de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Dígale a su hermano que está a su lado, amén. O sea, así sea, lo creo. Estoy convencido que el Señor nos va a bendecir más. La palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir el día de hoy se llama Bajo el modelo de Dios. Esto es entender claramente que Dios quiere y desea que descubramos los proyectos que Él tiene para nosotros. Y cuando vamos descubriendo sus proyectos, sus planes, sus deseos para nuestra vida, vamos viendo que el Señor tiene mucho mejores planes, mucho mejores ideas que lo que nosotros nos podamos imaginar. Por supuesto, nuestra labor será descubrir los planes, los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero narrarles algo acerca que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Vemos cómo Dios respalda a Samuel ayudando al pueblo de Israel a salir de conflictos. El profeta Samuel está orando, está intercediendo por el pueblo de Israel, porque los filisteos, los enemigos de Dios, están rodeándolos, están queriéndolos atacar. Y el profeta Samuel, mientras oraba, levantaba su corazón a la presencia del Señor. Dios derrotaba a sus enemigos. Y esto es bien importante. Los pastores oramos, pero ya sabemos que nosotros hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esto significa que todos somos llamados para orar, para interceder como sacerdotes del Señor, levantar nuestra oración a Dios, nuestro clamor, y saber que de parte de Él viene la respuesta. Así es de que, iglesia, hermanos en general, no nos detengamos, sigamos orando. Mientras oramos, Dios va a pelear la batalla. Y así lo hizo el Señor. En el caso del profeta Samuel, él oraba y entonces los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, eran dispersados y eran derrotados. Pero en el capítulo 8 vemos una situación muy tremenda que pasa con el profeta Samuel y con el pueblo de Dios. Graves situaciones. Mire, 1 Samuel capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y esto es una realidad. El Señor nos permite vivir. Algunos tenemos longevidad natural que Dios nos da, pero otros no tanto. Y entonces es importante aprender a delegar, tener discípulos
tener hijos e hijas espirituales que puedan hacer la obra que Dios nos ha encargado. Y yo aquí veo varios hijos espirituales y discípulos que se van a reproducir. ¿Cuántos dicen amén? Y aún los que están en internet, nos vamos a reproducir, porque lo que Dios nos da lo vamos a transmitir a nuestros hijos espirituales, principalmente con el ejemplo. Y aquí vemos en esta narración algo tremendo, algo triste que pasó. Dice que puso a sus hijos por jueces sobre Israel, porque quiero recordarles que en ese tiempo Dios gobernaba al pueblo de Israel. Y era el que dirigía y tomaba las decisiones a través del profeta Samuel y daba las instrucciones, las correcciones, las exhortaciones para que el pueblo caminara en la voluntad de Dios. Eran jueces. En el libro de los jueces lo podemos ver. Los jueces que hacían la voluntad de Dios eran bendecidos y los que se salían del plan de Dios tenían graves problemas. Entonces aquí vemos una situación que le sucede a Samuel. Verso 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí encontramos entonces una experiencia muy triste. Los hijos del profeta Samuel se desviaron del plan de Dios. El plan de Dios era que ellos guiaran, enseñaran, bendijeran al pueblo, pero ellos se desviaron de la voluntad del Señor. Es muy peligroso que nosotros como discípulos, como hijos del Señor, no cuidemos el caminar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. Caminar en la orillita es peligroso. Podemos estar buscando la voluntad de Dios, pero si no estamos en el centro perfecto de su voluntad, corremos peligro de estar en la orillita, a un lado del plan perfecto de Dios, y podemos caer o trompezar. ¿Trompezar? Tropezar, no trompezar, porque no se trompieza, se tropieza. Entonces tenemos que cuidar. Entonces dígale a su hermano que está a su lado: cuídate a ti mismo. Dígale así con el dedito, ¿verdad? Porque tenemos ahí el cubrebocas, pero con el dedito les podemos decir: cuídate a ti mismo. Esto es, identifica siempre la voluntad de Dios. Verso 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué tremendo, porque ahí están ellos observando la deficiencia, los problemas de Samuel, que ya tenía gran edad, pero también estaban observando los errores de sus hijos. Llegan con esos dos argumentos para presentarse delante de Samuel y decirle: es tiempo de cambio, pero un cambio que Dios no quería. Mire lo que dice ahí adelante. Dice: tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos están pidiendo, al observar a las naciones, a los pueblos de este mundo, cómo se dirigían y se gobernaban por un rey, y entonces ellos empiezan a anhelar vivir y hacer las cosas como en este mundo, sin consultar realmente la voluntad de Dios. Y esto es algo que es importante nosotros siempre cuidar. Quien se sale de la voluntad de Dios corre peligro de caer y tropezar. Dice el verso 6: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. En primera instancia, Samuel ve esta decisión de los ancianos de Israel, que lo están confrontando con la situación que vive. Y en primera él siente incomodidad. Esto no está bien, esto no es justo. ¿Cómo quieren quitar a Dios de que gobierne sus vidas? Él se incomodó de una manera normal, porque obviamente el pueblo estaba trayendo un argumento fuera del plan divino. Verso 7 dice, bueno, el 6 dice: y Samuel oró a Jehová. Muy importante, debemos siempre buscar, escuchar la voz de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan,
porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces ahí está Dios descubriendo que en el corazón del pueblo está rechazando realmente no a Samuel ni a sus hijos por los errores que estaban ellos cometiendo. Ellos en su corazón estaban deseando quitar a Dios del gobierno de sus vidas. Y esto es una triste realidad, porque el pueblo de Israel desecha el gobierno de Dios. Y Jesús, hermanos, nos enseñó muy claramente en el Padre Nuestro que dice: venga a nosotros tu reino. ¿Sí se acuerdan que dice en el Padre Nuestro el Señor Jesús? Venga a nosotros tu reino. En otras palabras significa: Dios, que tu gobierno, que tu voluntad esté sobre mi vida. Así nos enseñó el Señor Jesús en esa oración modelo. Venga a nosotros tu reino. Gobierna tú, Señor, sobre nuestras vidas. Porque cuando buscamos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sabemos que Él nos va a dirigir a lo bueno, a lo mejor, a lo perfecto, a lo agradable. Denle un aplauso a nuestro Padre Celestial. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos conviene que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas. Cuando Israel desecha el gobierno de Dios, dicen que quieren un rey como las otras naciones, o sea, buscan imitar lo que hace el mundo y hacer las cosas como hacen el mundo. Y esto es, hermanos, un grave peligro, porque la gente del mundo está promoviendo muchas acciones que van en contra de la voluntad de Dios, y ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Cuando el pueblo de Dios empieza a querer hacer las cosas como el mundo las hace, empieza a caer en un peligro de no hacer la voluntad de Dios, sino buscar hacer la voluntad de lo que en el mundo se está haciendo. Por eso el Señor, nos dice el Señor en 1 de Juan 2:15, dice, el Señor dice en su palabra, el apóstol Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando ahí la palabra mundo está hablando, no améis las cosas del mundo, la palabra original se traduce como cosmos. El cosmos, la apariencia. Viene cosmos y de ahí viene la palabra cosméticos. Entonces está diciendo: no amen la apariencia de lo que el mundo hace, el cosmos, el mundo. Dice: porque si alguno ama al cosmos, al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjese que hay en el mundo, los deseos de la carne, vivir carnalmente, satisfaciendo sus propios deseos carnales. Los deseos, dice, de los ojos, viendo lo que no es lícito delante de Dios. Eso es lo que el mundo está haciendo. La vanagloria de la vida, buscar el ser elogiado y reconocido por el mundo, estar en una posición de vanidad y de soberbia. Y eso, dice, no proviene del Padre, sino del cosmos, de lo que el mundo está haciendo y la apariencia del mundo. Eso no proviene de Dios, sino del mundo. Y luego dice el verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, el cosmos pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Dígalo fuerte: permanece para siempre. Dele un aplauso al Señor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros, hermanos, somos llamados para vivir eternamente. Por eso estamos en la casa del Señor. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, para conocer más y más la voluntad perfecta de Dios, alinearnos a Él y caminar hacia la vida eterna, que es el llamado que Dios vino a hacer a cada uno de nosotros. Él dijo, el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, ustedes también estén. Denle un aplauso a nuestro Rey y Señor y Salvador Jesucristo. Él está preparando morada eterna para todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Somos llamados, iglesia, a permanecer para siempre porque preferimos hacer la voluntad de Dios. Y aquí una pregunta directa. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levante su mano, aún ahí en el internet. Claro que queremos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero fíjese, ¿para quién? Para el que la obedece. Dígale a su hermano que está a su lado. Para el que obedece, brother, sister, para el que obedece. El que obedece va a encontrar que la voluntad de Dios, wow, es rico, es sabroso, es agradable, es como un vaso de agua. Rica. Así es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero es para el que obedece. Dios advierte a su pueblo lo que le sucederá. Le da una advertencia al pueblo de Israel por hacer su capricho. Fíjese bien, Dios nos avisa, nos enseña, nos capacita a tiempo para que no caigamos en la trampa, en el error de hacer nuestra propia voluntad. Y aquí Dios le va a advertir a su pueblo lo que le va a pasar por hacer su capricho. 1 Samuel 8:10 dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Va Samuel con el pueblo y les empieza a decir: Dios me dijo qué les va a pasar si ustedes siguen con ese plan, ese capricho, esa idea. ¿Qué les va a pasar? Dijo pues así: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Esto es, que sean escoltas del rey. Está diciendo, del pueblo va a tomar el rey escoltas para que lo cuiden, corran delante de él y lo rodeen con protección alrededor del rey. Primer punto, entonces les está diciendo, él va a tenerlos como sus servidores cercanos. Ahorita ustedes no tienen necesidad de esa situación, pero cuando tengan rey, el rey va a gobernarlos y a tener gente cercana para que le cuiden. Verso 12 dice: y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan, bueno, hasta ahí tantito. Y los pondrá a sí mismo para que trabajen en los campos del rey y sieguen, cosechen la mies y que estén trabajando como campesinos para proveer para el rey. Así les está diciendo, van a estar, lo que siembren ya no va a ser para ustedes totalmente, sino van a tener que dárselo al rey. Y luego dice, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Van a estar trabajando para el rey, haciendo armas y haciendo pertrechos, lugares donde se proteja la vida del rey y todos aquellos que le rodeen. Estarán trabajando cercanos para beneficiar al rey, les está diciendo. Verso 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. En otras palabras, va a tomar a sus hijas, a sus doncellas, y las va a tener de sirvientas en el reino. Les está diciendo claramente el futuro de caminar fuera del plan de Dios. Verso 14. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares,
y las dará a sus siervos. De todo lo que ustedes trabajen, de todo lo que ustedes cosechen en sus sembradíos, va a ser para los trabajadores del rey. Los dará a sus siervos, dice. Lo que ustedes cosechen, lo que ustedes siembren, el rey va a tomar lo mejor para él y para su séquito, todos aquellos que lo estén rodeando. Les está advirtiendo el Señor. Verso 15 dice: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. El pueblo sabía y entendía que debía dar un diezmo al Señor para su obra. A los profetas era sustentado, pero ahora les dice: a ustedes les va a poner un impuesto extra. Van a tener que pagar un impuesto extra para que les pague a sus oficiales y a los siervos cercanos al rey. Impuestos extras. Verso 16: tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Esto es, todos sus hijos van a estar trabajando para las construcciones y para los trabajos del rey, del que los gobierna. Verso 17 dice: diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. De sus rebaños, de todo lo que tienen, de sus ganados, el 10% como impuesto será para el rey. Verso 18 es tremendo, porque dice aquí: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Les está diciendo, y van a clamar, y van a gemir, y van a decir: ¿por qué hicimos esto de pedir rey en lugar de que fuera Dios nuestro rey? ¿Por qué hicimos esto? Y van a clamar y a decirle: Dios, líbranos de esta situación. Triste realidad. Aquí dice el Señor: mas Jehová no os responderá en aquel día. Fuiste necio, fuiste caprichoso, hiciste tu propia voluntad, y el Señor dirá: no te conozco. Yo te dije que no lo hicieras, lo hiciste, y le va a dar la espalda. Es lo que está diciendo el Señor. Le va a dar la espalda al pueblo necio, al pueblo que hizo su capricho, hizo su propia voluntad. Entonces, mis hermanos, cuando alguien se aferra a su propio capricho y voluntad, ya tiene una obsesión, ya tiene una idea fija en su mente, y caerá en la trampa por necio. Pero que no caiga, pero que no diga que no se le advirtió. Esto lo apunté. Pero que no diga que no se le advirtió. Dios nos va a dar la palabra a tiempo para no caer en el abismo, para no caer. La gente va caminando y el pueblo de Dios va caminando, y si va fuera de la voluntad del Señor, no se da cuenta que va caminando hacia un abismo, y cuando menos piense, ¡pau!, va a caer. Pero Dios, en su misericordia, a tiempo nos avisa para que no caigamos en el abismo del error, del fracaso, de la tristeza, de la soledad. Debemos de entender: voy caminando hacia una línea fuera de la voluntad de Dios y estoy exponiéndome a caer en una trampa, caer en un abismo. Pero que no se diga que Dios no le advirtió. Así es de que, mis hermanos, Dios nos está advirtiendo. Necesitamos caminar en el centro perfecto de la voluntad de Dios. 1 Samuel 8:19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y en otras palabras diríamos, no quiso oír la voz de Dios, porque el profeta estaba hablando en el nombre de Dios. No quisieron oír la voz de Dios, y respondieron el pueblo: no, sino que ahora nosotros tendremos rey. Fue la respuesta del pueblo. No importa lo que nos estés diciendo, no importa las advertencias que me estás dando, ahora tendremos lo que queremos: un rey sobre nosotros. Entonces, dice un dicho por ahí, sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? La sabemos. Sobre advertencia no hay engaño. Dios nos habla a tiempo, mis hermanos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
no retarda su promesa o su venida, como algunos tienen por tardanza, pero es que Dios es misericordioso y paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos, dijo el otro, al arrepentimiento. Si voy caminando fuera del plan de Dios, necesito arrepentirme, cambiar mi forma de pensar y meterme al centro perfecto de su voluntad. Dios no retarda su promesa, es lento para la ira y grande en misericordia, pero llegará el momento en que habrá juicios sobre la tierra y sobre los desobedientes que no quisieron caminar en la voluntad de Dios. Actualmente, mis hermanos, estamos pasando por una epidemia, una situación de juicio sobre toda la tierra. Y yo puedo saber con muchos pastores más que lo han comentado que esto es una oportunidad para que el mundo se arrepienta. Ha caminado sin Dios, sin fe, sin esperanza, negando la existencia de Dios. Pero Dios ha enviado esta epidemia, es parte del plan de juicio sobre la tierra, que vendrán otros más difíciles después. Ahí lo dice Apocalipsis. Pero el Señor a tiempo, a su iglesia, a su pueblo, nos está hablando para que no caigamos en desobediencia. Entonces, el pueblo de Dios, en vez de poner la mirada y los ojos en Dios, empezó a poner su mirada en el mundo y en su sistema. Y termina diciendo: no quiero más vivir en este sistema de Dios, sino que quiero vivir haciendo las cosas como el mundo las hace. Es algo que es peligroso y que nosotros tenemos que meditar. No debo caminar haciendo las cosas como el mundo las está haciendo en este tiempo. Porque en el fondo, hermanos, Dios descubre que lo están desechando a Él. Él está viendo el corazón de la gente necia y rebelde y está diciendo: me están desechando a mí. Y eso es tremendo, eso es gravísimo. El hacer a un lado lo que Dios nos está diciendo. Porque Él está diciendo, y con tristeza lo va a decir: me están desechando a mí. Actualmente, hermanos, estamos viviendo bajo una presión y muchas amenazas de la sociedad para cambiar el diseño original de la familia. Vemos muchos anuncios, vemos muchos, mensajes, videos, hashtags, ¿cómo diríamos? Mensajes, otra palabra, mensajes, videos, WhatsApps, muchas tendencias, gracias amor, tendencias que el mundo está queriendo implementar para cambiar el diseño original de Dios, de la familia. Y el diablo está empecinado en dividir familias, en dividir iglesias, en actuar en contra de la voluntad de Dios. Está empecinado y vemos cómo se gastan millones de dólares o de pesos para influenciar y cambiar el diseño que Dios ha hecho para la familia y para la sociedad. Pero el pueblo avisado, dice la palabra, el avisado ve el mal y huye. El pueblo avisado y abusado no caemos en la trampa del engaño del mundo y de sus filosofías. Ellos están tratando de cambiar el diseño original de la familia. Por eso, mis hermanos, es necesario afianzarnos en la palabra de Dios y el modelo bíblico de la familia que actualmente el enemigo está tratando de destruir en diferentes maneras. Afianzarnos, plantarnos en la palabra, plantarnos en lo que Dios dice, leer la palabra y decir: Señor, si tú lo dices, yo obedezco, porque en la obediencia está la bendición. Dios prefiere la obediencia, dice la palabra del Señor, que cualquier sacrificio que se pudiera dar. Dios prefiere la obediencia. El apóstol Pablo nos enseña para cuidarnos de no caer en las trampas del engaño. Mire lo que dice Efesios 4:14. Entonces, ya no seremos inmaduros. Está hablando de conocer la palabra, entender la voluntad de Dios, y luego dice el apóstol Pablo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños.
no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas que nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. El diablo entonces estará mandando mensajes, doctrinas, enseñanzas, filosofías, sutilmente, haciendo o aparentando que es algo bueno, pero que a final de cuentas no es la verdad. Y el Señor nos está avisando, no seamos niños fluctuantes llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina o filosofía. Gente avisada, gente preparada, entendida y que no se deja engañar por lo que parece ser la verdad. Verso 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo y que es la iglesia. Entonces, dice el verso 15, hablaremos la verdad con amor y así vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida hasta parecernos más y más a Cristo. El modelo perfecto a quien nosotros debemos de seguir y de imitar es a Jesucristo. Él no tiene error alguno, Él no comete errores, Él no falla, Él no ha pecado. Él vino a dar su vida para salvarnos. Y ahora, si Él dio su vida para salvarnos, ahora nosotros damos nuestra vida para seguirlo y para obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús, hermanos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia para tomar decisiones de acuerdo a Dios. El rey Acaz fue un rey de Judá que hizo lo malo delante de Dios. Un rey que fue en contra de la voluntad de Dios y le fue como en feria. Él fue padre de Ezequías. Acaz fue padre de Ezequías. Y Ezequías fue levantado como rey a los 25 años de edad. Pero hizo lo bueno delante de Dios. Fíjese lo que dice ahí en la palabra de Dios. Es en Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18. Hizo de lo bueno delante de Dios conforme a su padre, el rey David. O sea, que aquí vemos a Ezequías haciendo la voluntad no de su padre Acaz, que fue su padre genealógico, sino su padre David. Aquí está diciendo, conforme a su padre el rey David, y Dios le prosperó en todo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18, para los que lo quieran leer. Entonces estamos viendo a Ezequías diciendo, voy a honrar a Dios. Quitó todos los altares, las imágenes, la idolatría, y se dedicó a honrar a Dios, y esto Dios lo vio y entonces Dios lo prosperó. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, hermanos, recibirá el respaldo de Dios. Lo vuelvo a decir, cuando alguien hace la voluntad de Dios, recibirá el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Porque queremos el respaldo, el apoyo, el aval de nuestro Padre Celestial. Seremos respaldados si hacemos lo que Él quiere que hagamos. Hoy es día, mis hermanos, de reflexionar, porque todos los sistemas y argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios serán destruidos y serán eliminados. Todo aquello que el mundo está haciendo en contra de Dios será quitado a final de cuentas. Segunda de Corintios 10, verso 3 en adelante dice, también en la nueva traducción viviente lo voy a leer, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, nuestra guerra las realizamos espiritualmente, no carnalmente. Verso 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Usamos la verdad, la palabra de Dios, y con eso derrotamos las mentiras
y los argumentos del diablo y de la humanidad carnal que está equivocada, dándole la espalda a Dios. Usamos los argumentos bíblicos con la verdad, porque Jesús dijo: la verdad les hará libres. ¿Cuántos dicen amén? La verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es lo que dijo el Señor Jesús. Destruimos entonces esos argumentos y mentiras del diablo. Verso 5 dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esta traducción está extraordinaria. Capturamos los pensamientos rebeldes y los llevamos y los enseñamos a obedecer a Cristo. Las personas que caminan en rebeldía en su propia voluntad, esos pensamientos los capturamos con la verdad de Dios y los vamos cautivos a la cruz de Cristo, y en otras palabras, a obedecer a Cristo Jesús. Hermanos y amigos que nos oyen en este día, nuestro triunfo será la obediencia a Dios y a su bendita palabra. Nuestro triunfo estará cimentado en conocer la palabra y obedecerla. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Por eso, hermanos, siempre debemos recordar que el Señor Jesús nos enseñó a acercarnos a nuestro Padre y Dios diciéndole palabras maravillosas: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros aquí en la tierra sabemos que Dios gobierna en los cielos y que donde Él esté nos está viendo y nos está escuchando, y en una acción de fe nos acercamos al Padre y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, no te veo físicamente, pero sé que tú me estás escuchando, y nos levantamos en una oración de fe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso significa, Padre, que tu nombre no sea vituperado, que no se hable mal de ti. ¿Por qué? Porque yo voy a dar testimonio de obediencia a ti. Santificado sea tu nombre significa que tu nombre sea honrado a través de mi testimonio, que tú seas glorificado a través de mi testimonio. Cada uno de nosotros, esa debe de ser el pensamiento. Señor, que tu nombre sea honrado y sea glorificado porque te obedezco. Santificado sea tu nombre. Y luego dice ahí: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, tu gobierno. Señor, no quiero gobernar con mis pensamientos y mi forma de ser, con mi voluntad, sino que venga a nosotros tu gobierno. El Señor Jesucristo estaba yendo hacia la cruz prácticamente. Y cuando Él estaba yendo hacia la cruz, Él dijo, orando al Padre: Padre mío, que pase de mí esta copa, esta situación que voy a pasar ahí en la cruz. Ya lo sabía Jesús, que pase de mí esta situación, pero dijo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Allí está la clave, la obediencia total y absoluta que Jesucristo tuvo al Padre, lo llevó al triunfo. El triunfo de Jesucristo fue en la cruz, donde Él, sin deberla ni temerla, fue llevado a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz, ahí dijo: consumado es. Se ha pagado por el pecado de la humanidad. Si ellos creen en Jesucristo, creen en mí, dijo el Señor, vendrán a salvación. Por eso dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración llega hasta el día de hoy a tu vida y a mi vida. Hemos sido perdonados porque Jesucristo oró por nosotros. Dele el aplauso más fuerte que tenga al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Así es de que, mis hermanos, que siempre esté esta posición en nuestros corazones. Señor, que tú seas el que dirija mis pasos, mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Que esa sea nuestra petición cotidiana.
Estamos pasando por momentos difíciles, pero Él dijo: no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he enseñado. Les enviaré al Consolador. Y ahí está el Espíritu Santo, mis hermanos, abrazándonos, fortaleciéndonos y diciéndonos: no temas, cree y obedece, y vas a triunfar. Vas a salir adelante de cualquier situación que estés pasando si creemos y obedecemos. Cierre sus ojos un momentito. Padre, te damos gracias porque tú estás interesado en bendecirnos. Tan interesado estás en ayudarnos que no escatimaste ni a tu propio Hijo para juntamente con Él darnos todas las cosas. Por eso, Señor, no habría palabras suficientes para agradecer la obra de salvación y vida eterna que nos has dado a través de Jesucristo, tu Hijo. Por eso hoy nosotros, Señor, con el corazón en la mano, te decimos: ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a no vivir encaprichados en nuestra forma de pensar y de vivir. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz y obedecer lo que tú quieras y lo que tú digas en todo. Cosas pequeñas y cosas grandes y medianas, en todo, Señor. Nuestro triunfo va a ser obedecerte, honrarte en todo lo que hagamos. Por eso, bendito Dios, te entregamos nuestras vidas. Abrimos la puerta de nuestro corazón y te decimos: Espíritu de Cristo, entra en nuestras vidas, gobierna sobre todo nuestro ser y toma el control, Señor, total de nuestra existencia, porque ahí, Señor, estaremos seguros y protegidos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es de que viviremos seguros, protegidos, porque nos ponemos en el centro perfecto de tu voluntad, con tu ayuda, con tu presencia, con tu bendita palabra. Estamos en tus manos, bendito Dios, y queremos adorar tu nombre, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, iglesia. Vamos a adorar a Dios un momento. Cuán hermoso es su nombre. Sí, Señor, sí, Señor. El nombre maravilloso de Jesús. Sí, te honramos, Dios. Cuán hermoso es su nombre. Nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre. Sí, nombre de Jesucristo, Jesucristo, nuestro Salvador. Cuán hermoso es su nombre. Te adoramos. Cuán hermoso es su nombre. Te bendecimos y te damos gracias. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre. Nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre. No hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre. Cuán hermoso es su nombre. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre. Nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre. No hay otro nombre. Cuán hermoso es su nombre.